universidad, hay hermanos que vienen de otras partes a esta iglesia. De Chillán Viejo también vienen a esta iglesia. Pero hermanos de Mayoa también vienen de, ¿cierto? Más arriba todavía de las Mariposas viene una hermana que viene ahí, ¿cierto? Sale temprano de su casa para llegar a la iglesia. Pero esta iglesia, hermanos, tiene que continuar con esta enseñanza bíblica que Dios nos ha dejado. Y esa enseñanza está basada claramente. Para nosotros tenemos que tomar, hoy tenemos que tomar la iniciativa, hoy tenemos que tomar la bandera de la predicación, tenemos que tomar la antorcha y continuar predicando el Evangelio. Apocalipsis, el capítulo 12. Aquí hay dos elementos que son muy importantes para que nosotros podamos entender. No vamos a hablar de profecía, sino vamos a hablar de compromiso. 12:11. Hablando de la iglesia de Dios, hablando de los cristianos de hoy, hablando de los cristianos del último tiempo, el Señor expresa a través de Juan estas siguientes palabras: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Primera cosa, la sangre del Cordero. Cristo murió por mis pecados. ¿Dicen amén? ¿Por los míos nomás? No, no me digan todos. ¿Por los míos solamente? También por los míos. Eso es lo que quiero escuchar. No por todos. Jesús no murió por un montón de seres humanos, murió por personas, y Cristo nos da victoria tras victoria. Por lo tanto, si nosotros, que somos una iglesia cristiana, una iglesia que confía en Cristo, tiene que hablar de Cristo. En los años atrás, los adventistas fuimos bautizados por sabatistas. ¿Sí? Los sabatistas. ¿Y por qué? ¿De qué más hablábamos? Hermano, el sábado tienes que guardarlo, si no te vas a perder. El sábado es el día del Señor, el domingo el día de la bestia. ¿Se acuerdan de esos tiempos? Hermanos, tenemos que hablar de Cristo. Cristo nos da victoria, Cristo nos da el poder. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No lo dice todo lo puedo en la iglesia que me fortalece. No lo puedo en el pastor, dice todo lo puedo en Cristo que me... Hermanos, parece que es el último sermón, aunque no me voy todavía. Hermanos, si nosotros no estamos aferrados a Cristo, nuestra vida será un continuo fracaso. Hay una frase que una vez escuché por ahí que dice así: es tan dulce ser amado que a veces nos conformamos con la apariencia. Es tan dulce ser amado. Apocalipsis tiene llamados para que la iglesia abra la puerta. Y aquí estoy a la puerta, Apocalipsis 3:20. ¿Cómo dice? Y llamo. Si alguno abre la puerta, ¿qué más dice? Cenaré con él y él. Este Cristo, estos que vencieron, la historia de la iglesia que ha triunfado en las distintas etapas, según Apocalipsis 12, es de personas que tomaron e hicieron de Cristo su escudo, hicieron de Cristo su motivación, hicieron de Cristo su entrega. Por lo tanto, estimados amigos, estimados hermanos, si tú no tienes a Cristo en tu corazón y amas a Cristo más que cualquier cosa, hermano, puedes ser parte, ¿cierto?, de los que construyeron el arca, pero que no se subieron al arca. Si tú estás en una iglesia y vienen dificultades, tú vas a ser parte de la lista de los que fueron miembros de la iglesia, pero no de los que se salvaron. Porque si no haces de Cristo tu Salvador, si no haces de Cristo el que motiva tu vida, entonces, hermanos, estaremos complicados. Por eso que la Biblia dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. ¿Cuántas personas dieron su vida por Cristo? Acuérdate de los mártires. Acuérdate de las personas de la iglesia adventista, los primeros miembros de la iglesia. Muchos de ellos murieron muy jóvenes. ¿Por qué murieron jóvenes?
bautizaban en aguas heladísimas, heladísimas. Había gente que se bautizaba y ellos se metían en el agua en pleno invierno. Hace unos años atrás vimos un video de un bautismo en Alaska, o en la parte de Rusia, Siberia, arriba, donde había que romper ahí para que el pastor baje al agua y bautice a una persona que quería ser bautizada. ¿Cuál es la motivación? Cristo, hermanos, dio su vida por ti. Haz de Cristo tu Salvador, mi Salvador. Cristo quiere salvarte a ti y quiere que seas una persona de bien. En segundo lugar, el texto nos dice otra cosa muy importante. Es la vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de testimonio de ellos. La palabra de Dios. Hermanos, nosotros, y yo me atrevo a decir, la iglesia adventista es la iglesia que tiene que liderar la predicación del mensaje. La iglesia adventista, vamos a tener aquí preparado por cualquier cosa. La iglesia adventista es la iglesia que tiene que anunciar un mensaje que nadie más puede anunciar. Eso lo tenemos que entenderlo. Ninguna otra iglesia va a predicar el mensaje que sabemos los adventistas del séptimo día. La parte profética es especialidad de la casa. Y por eso que el año pasado, con un grupo de hermanos, estuvimos estudiando las profecías. Por eso que muchas personas vinieron a escuchar a Cecilio Clayton, porque él iba a hablar de profecías, pero solo hizo una introducción de la introducción. Hermanos, cuán importante es, si la gente todavía tiene un despertar por las profecías. Hermanos, por favor, nosotros tenemos que mirar la palabra de Dios, especialmente la profecía. Cuando otras iglesias están liderando para que el mundo religioso se una, los adventistas tenemos que liderar para que también los que amamos a Dios nos unamos. Somos nosotros, no otros, los que tenemos que liderar la parte que la iglesia, ¿cierto?, está haciendo. Habrán dos grupos al final del tiempo. Unos liderados, disculpe que lo diga así, por la iglesia católica, y otro grupo liderado por la iglesia adventista. No hay más. No hay más. Hermanos, por favor, tenemos que entender esta parte. Los hermanos católicos están trabajando para lograr esa unidad. Y han tenido éxito. Yo les contaba el otro día, pastores pentecostales ahora ya son pastores católicos. Yo me decía, ¿pero cómo puede ser? Sí, es posible. Por lo tanto, nosotros no podemos, hermanos, desentendernos en este año 2015, como dijo bien nuestro jefe de casco blanco, que dijo que era el jefe ahora. No, que se me escuché. Se va el director y se queda de jefe. Hermanos, aquí hay un elemento muy importante. Nosotros tenemos que avanzar, tenemos que liderar, porque si nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer, hermanos, nosotros no vamos a tener éxito. Tomados de la mano de Dios, confiando en la sangre de Cristo, tenemos que la palabra de Dios y el testimonio de ellos, y esta es la parte un poco más difícil. La palabra de Dios no cambia, permanece, es segura, pero el testimonio de los cristianos en el último tiempo no ha sido el mejor. El testimonio de los cristianos del último tiempo no es el mejor. Y es por eso, estimados hermanos, que los musulmanes están queriendo venir a predicar para este lado del mundo. ¿Por qué razón? Porque ellos piensan que el cristianismo ha fallado, que los cristianos han fallado. Para ellos, para los musulmanes, los cristianos, para ellos son sinónimo de idólatras e inmundos. Los adventistas, para ellos, somos más cercanos por dos cosas: guardamos el sábado y no comemos puerco. Esas dos cosas para los musulmanes los hace a ellos más cercanos a nosotros, porque además el Corán
dice que tienen que escuchar a los del libro y deben escuchar a los del último día. ¿Cuál es el último día? El sábado. Por lo tanto, hermanos, si nosotros tomamos la iniciativa de predicar el Evangelio, mantener firme la palabra de Dios y en alto la palabra de Dios, y siendo consecuentes con nuestro testimonio, hermanos, muchos más se van a convertir. Pero Apocalipsis 12 nos dice algo más que yo quiero dejar con ustedes en esta hora. Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Esta expresión es muy similar a la de Daniel en el capítulo 3, cuando dice que Nabucodonosor se encolerizó cuando los jóvenes no quisieron obedecer su mandato. ¿Se acuerdan? Los 3 jóvenes. Y mandó calentar el horno 7 veces, pero estaba rojo, hablaba y le salía casi espuma por la boca. Estaba enojado, indignado. Esa misma expresión es la que aparece aquí. Y el dragón se encolerizó. El dragón se llenó de ira, de rabia. El dragón vino a hacer cosas, ¿cierto?, fuertes, pero sabe con quién hacerlo. Estimados hermanos, el dragón va contra los débiles, y los débiles son los seres humanos que no se toman de la palabra de Dios. Los débiles. A la iglesia a la que quiere dañar, al resto de la descendencia de ella, y va a hacer todo lo posible para afectar. Hermanos, es muy importante que podamos entender el rol fundamental de la iglesia adventista en esta parte de la historia del mundo. Nosotros no somos una iglesia más, discúlpeme que diga esto, somos la iglesia que Dios ha levantado para predicar un mensaje. Pero nosotros tenemos que creernos el cuento, tenemos que hablarle a otras personas. Yo no he querido tomar vacaciones porque tengo 2 familias que me pidieron estudiar profecías. Estuve con 2 familias el martes y hoy día estoy con otra familia a las 3:30 de la tarde. Hasta las 5 tenemos hora y después vamos a seguir. ¿Por qué razón? Porque la gente está queriendo profecías. Y si usted no habla, si usted no le habla a otros, hermanos, Dios va a tener que usar a otras personas. Es tu rol, es tu función hablarle a otros de que Cristo viene, porque el enemigo va a hacer algo para atacar a los que aman a Dios, para atacar a su iglesia, y hace guerra contra el resto de la descendencia de ella. Los que, ¿qué cosa hacen? Guardan los mandamientos de Dios. Primera cosa. El desafío tercero, hermanos, además de aferrarnos de Cristo, además de aferrarnos de la palabra, hermanos, está aquí: guardar los mandamientos de Dios. La palabra de Dios. No solo pensemos en los 10 mandamientos, pensemos en la palabra de Dios. Nosotros tenemos que ser testigos de esto. Tenemos que ser personas que vivan los 10 mandamientos, que los entendamos como un principio maravilloso del amor de Dios para que seamos felices. Pero no critiquemos a aquellos que no guardan los mandamientos. Mostremos las bondades de guardar los mandamientos. No, es que tú haces eso, tú eres un pecador, transgrede los principios de Dios. Si le decimos: amigo mío, hay bendiciones en guardar los mandamientos, hay bendiciones en guardar los mandamientos, hay felicidad en guardar los mandamientos. Dios nos protege al guardar los mandamientos. Los mandamientos de Dios no solo son los 10. Los mandamientos de Dios son los 10 más todo lo que la Biblia dice. Y nosotros tenemos que, el día miércoles hablé acerca de esto, en el culto que tuvimos de final de año, hablé de lo importante, hermanos, que es no relativizar, no razonar la palabra de Dios. La palabra de Dios se obedece, no se razona.
La palabra de Dios es palabra de Dios y yo tengo que obedecerla. Y los mandamientos son para obedecer. Si nosotros obedecemos los mandamientos de Dios, estimados hermanos, estaremos en el buen camino, seremos felices. Y si alguien está complicado, pídale a Dios que Dios nos ayude. Y en cuarto lugar, además de los mandamientos, ¿qué nos dice Dios aquí? ¿Tienen qué cosa? El testimonio de Jesucristo. La cuarta motivación, querida iglesia, es a volver a los principios que nos entregó el Señor a través de Ellen White. Y quiero contarles una cosa, disculpen que cuente lo mío. La matutina del año pasado, de George Knight, ¿cuántos la tuvieron? Aquí hay pocos que la tuvieron. Yo he decidido volverla a estudiar, ya. Pero ahora con un destacador, porque nos habla de la historia de la iglesia, cómo Dios levantó a esta iglesia, cómo hay una herencia profética maravillosa, donde dice, no tenemos nada que temer del futuro. Y como dice la frase, al menos que, ¿qué cosa?